Hay gente que aún discute si el cambio climático es real. El mercado no pierde el tiempo en debates. Ya está cobrando entrada. Las aseguradoras borran regiones enteras de sus mapas. Fondos de cobertura compran derechos de agua como si fuera oro líquido. Las grandes energéticas se reinventan como salvadoras del planeta. Y los gobiernos, ya no solo luchan contra el cambio climático, lo comercian. Porque en algún punto, entre el pánico y las políticas públicas, alguien descubrió lo obvio. Esto no es solo una crisis, es un negocio, uno de $1 billón. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Durante más de 2 siglos, la misma fuerza que levantó imperios también estuvo a punto de destruirlos: la energía. El carbón impulsó el dominio británico. El petróleo construyó el siglo de Estados Unidos. Cada imperio ha dependido de lo que quema. Y cada caída comenzó cuando esa fuente se agotó o se volvió demasiado cara de controlar. Por eso, cuando alguien dice la crisis climática va a transformar la economía global, no es exageración. Ya lo está haciendo. Lo único nuevo no es la crisis, sino que, esta vez, la crisis es el producto. El humo, las tormentas, el miedo, todo se ha convertido en activos negociables. Y como casi siempre ocurre en el sistema financiero explicado con sencillez brutal, la economía encuentra una forma de sacar rentabilidad incluso de aquello que amenaza con destruirla. La historia empieza antes de los paneles solares y los coches eléctricos. Comienza en el siglo XIX, cuando la revolución industrial convirtió el carbón en moneda de poder. Hacia 1850, el Reino Unido producía más carbón que el resto del mundo combinado. Sus barcos, fábricas y colonias funcionaban gracias a él. No era solo una revolución energética, era un plan de expansión imperial. Cada tonelada de carbón que salía de Newcastle era otro golpe de autoridad británica. Pero, como siempre, la factura llegó con retraso. A finales del siglo XIX, algunos científicos empezaron a notar que aquellas chimeneas cambiaban el aire mismo. En 1896, el químico sueco Svante Arrhenius calculó que quemar carbón podía calentar el planeta. Un descubrimiento ignorado durante décadas. Durante la mayor parte del siglo XX, el cambio climático no era un problema ambiental, era un modelo de negocio. El petróleo sustituyó al carbón como el combustible imperial. De la Standard Oil de Rockefeller a la Organización de Países Exportadores de Petróleo en los años 70. Quien controlaba la energía, controlaba la riqueza, la guerra y la política internacional. Era capitalismo explicado sin retórica. Controla el flujo energético y controlas la civilización. Y entonces llega un punto crucial. A finales de los años 50, los científicos de Exxon predijeron con una precisión inquietante el calentamiento global. Sus informes internos advertían que, si seguía el consumo fósil, la temperatura subiría entre 2 y 3 grados centígrados en un siglo. Acertaron. ¿Y qué hizo la empresa? Archivarlo. No se puede vender un producto mientras se vende miedo al producto. Pero la historia da un giro cuando los gobiernos, ya en los años 90, deciden actuar a su manera. No castigaron la contaminación, la tasaron. El Protocolo de Kioto de 1997 debía limitar emisiones. En la práctica, creó el primer mercado global de contaminación. Nacieron los créditos de carbono, permisos para emitir dióxido de carbono. Si una empresa contaminaba menos de lo asignado, podía vender el excedente. Si contaminaba más, debía comprar. La solución capitalista a un desastre ambiental fue convertir las emisiones en activos. No dejamos de contaminar, simplemente comenzamos a monetizarlo. En 2005, la Unión Europea lanzó su propio sistema de comercio de emisiones. Hoy mueve más de $1 billón al año. Sobre el papel, suena elegante. En la práctica, funciona como un casino regulado. Una empresa que emite 1 millón de toneladas de carbono recibe permiso para 800.000. Puede reducir emisiones, costoso, o comprar 200.000 toneladas en créditos. ¿Y de dónde salen esos créditos? De proyectos que supuestamente reducen carbono. Reforestación en Brasil, energía limpia en Kenia, conservación de bosques en Indonesia. Muchos de esos proyectos, años después, fueron desmentidos. Algunos bosques nunca existieron, otros ya estaban protegidos. En un caso, empresas pagaron por proteger tierras que ya tenían protección legal. La realidad es que no reducimos emisiones. Construimos un bucle financiero donde contaminar se convirtió en coste operativo y ser verde en narrativa negociable. El mercado del carbono se volvió la última innovación de Wall Street. Especulación sobre la salvación. Pero la maquinaria financiera no se detuvo ahí. Cuando el carbono se volvió un activo, era cuestión de tiempo para que todo lo relacionado, renovables, seguros, catástrofes, siguiera el mismo camino. Las energías renovables fueron la siguiente frontera.
Para la década de 2010, el viento y el sol ya no eran experimentos, eran oportunidades de inversión. Los gobiernos inyectaron subsidios, los fondos de inversión vertieron billones prometiendo descarbonizar el futuro. Y como enseña la historia del dinero, cuando llega demasiado capital, aparece la fiebre del oro. Esta vez no fueron petroleros con sombrero ni magnates de Texas, fueron tecnólogos, fondos de Silicon Valley y startups verdes buscando el nuevo monopolio energético. Tesla se convirtió en la nueva Standard Oil. Su valoración superó la suma de Toyota, Volkswagen y Ford. No porque fabricara más coches, sino porque vendía la idea de un mañana limpio. Ese fue el verdadero producto. Y en cuanto la demanda explotó, comenzó la carrera por los metales. Litio en Bolivia, cobalto en el Congo, níquel en Indonesia. La nueva energía limpia se sostenía sobre imperios extractivos igual de sucios que los viejos. Minas ampliadas, comunidades desplazadas, estados compitiendo por los llamados minerales críticos. En medio de esa lucha, emergió un ganador silencioso. China controla más del 60% de la producción global de tierras raras y más del 80% de la capacidad de refinamiento. En resumen, mientras Occidente presume de paneles solares y coches eléctricos, China controla la cadena de suministro. Si el petróleo fue el arma de poder de Estados Unidos en el siglo XX, los minerales lo son para China en el siglo XXI. Los imperios cambian de nombre, pero no de estrategia. Controla la materia prima y controlarás la transición del mundo. Mientras tanto, el sector financiero encontró rentabilidad en la catástrofe misma. Las aseguradoras, que antes temblaban ante el riesgo climático, aprendieron a monetizarlo, subieron primas, abandonaron regiones enteras y crearon nuevos instrumentos, los bonos de catástrofe. En ellos, los inversores ganan intereses, salvo que ocurra un desastre, en cuyo caso el dinero se usa para cubrir daños, es decir, se apuesta literalmente contra huracanes, incendios o inundaciones. Y cuanto peor esté el clima, más crece el mercado. En 2023, los bonos de catástrofe superaron los $40,000 millones. Fondos de cobertura y planes de pensiones se subieron al carro. No por altruismo, por rendimiento. En un mundo volátil, la catástrofe se volvió un negocio estable. Así vivimos ahora. Cada inundación, incendio o sequía no solo es tragedia, es un movimiento contable. Y mientras eso ocurre, en los despachos de Wall Street apareció la reinvención moral perfecta. Después de la crisis financiera de 2008, la banca necesitaba redención. Surgió el fenómeno ESG, inversión ambiental, social y de gobernanza. La premisa era sencilla: invertir en empresas supuestamente responsables. En teoría, era la conciencia del capitalismo. En la práctica, fue otra etiqueta vendible. En 2022, los activos ESG superaron los $40 billones, un tercio del dinero gestionado profesionalmente en el planeta. El problema: nadie definió qué significaba realmente sostenible. Una empresa podía emitir millones de toneladas de CO2, pero si tenía suficiente documentación, diversidad corporativa o compraba offsets dudosos, era verde. Empresas petroleras aparecieron en índices ESG. Mineras de carbón con planes de transición eran celebradas. La sostenibilidad se convirtió en marketing financiero. Las agencias de rating, las mismas que llamaron AAE a las hipotecas basura antes de 2008, ahora vendían puntuaciones de virtud climática. La jugada era psicológica. La gente quiere sentirse moral, pero no quiere renunciar a rentabilidad. El ESG resolvía el conflicto con una ficción reconfortante. Y el dinero volvió a los mismos de siempre, solo que con pintura verde. Los gobiernos jugaron su parte. En Europa y Norteamérica, el estímulo verde impulsó la economía en los años 2020. El Plan Estadounidense de Reducción de Inflación comprometió más de $370,000 millones a energías limpias, oficialmente para reducir emisiones. En la práctica, política industrial disfrazada, subsidios colosales. Las empresas no solo se apuntaron a los créditos fiscales, crearon modelos de negocio completos alrededor de ellos. Fábricas de baterías, hidrógeno, proyectos de captura de carbono, todo impulsado por dinero público. Los ganadores no fueron pequeños innovadores, sino gigantes con abogados y lobby. El capitalismo explicado de forma clara: quien tiene acceso, gana la carrera. Europa lanzó un mecanismo fronterizo para gravar importaciones según su huella de carbono. Presentado como justicia ambiental, funciona también como barrera económica. Protege industrias europeas mientras hace pagar a otras regiones. Geopolítica con disfraz ecológico. China, mientras tanto, convirtió la narrativa climática en poder geoestratégico. No por salvar al planeta, sino por controlar la manufactura global verde. Occidente externalizó producción y luego tuvo que recomprarla. Una dependencia silenciosa que recuerda, en cierto modo, a lo que vivieron países latinoamericanos con sus materias primas.
exportan recursos baratos, importan productos caros. Todo esto se sostiene sobre una verdad incómoda: la escasez manda. Y el clima creó una nueva escasez, no de petróleo o gas, sino de estabilidad. Las aseguradoras ya no cubren ciertas zonas. Los bancos ajustan hipotecas por riesgo climático. Los fondos agrícolas compran tierras resistentes a la sequía. Las finanzas personales de millones dependen de factores que nadie controla. El mercado no duda del cambio climático, lo necesita. Se nota incluso en cómo se valora el futuro. Tradicionalmente, un euro mañana vale menos que un euro hoy. Pero la economía climática invierte esa lógica. Cuanto peor luce el futuro, más vale la cobertura. Derechos de agua, tierras altas, ciudades interiores, todo sube de precio por anticipación al desastre. Algunos fondos llaman a esto clímate alfa, beneficios derivados del caos ambiental. Capitalismo explicado sin filtros, monetizar el miedo. La ironía es histórica. Durante siglos usamos la naturaleza como aval de crecimiento. Ahora usamos su colapso igual. El derrumbe se volvió parte del balance. No es la primera vez que el miedo genera economía. Durante la Guerra Fría, el miedo nuclear disparó presupuestos militares. Tras los atentados de 2001, la industria de seguridad creció sin control. Hoy, la crisis climática repite el patrón: miedo rentable. Y como ocurre en la historia de la deuda y la historia del dinero, el sistema no requiere resolver el problema, solo necesita que el problema sea monetizable. Hay innovación real, claro. Paneles más baratos, baterías más eficientes, agricultura sostenible. Pero en cuanto entra el dinero, la pureza desaparece. El mercado voluntario de offsets lo demuestra. En 2023, investigaciones revelaron que más del 90% de ciertos créditos por bosques tropicales eran prácticamente inútiles. Se vendían toneladas de carbono reducido que nunca fueron reducidas. Se vendía fe. Esa es la esencia de la economía climática. No se sostiene en confianza hacia la naturaleza, sino en la capacidad del sistema para reinventarse cada vez que quiebra. El capitalismo nunca desperdicia una crisis. La transforma en negocio y vende el antídoto, incluso si lo mismo que vende es lo que envenena. Cuando el planeta arde, los ricos no huyen, invierten. Un multimillonario compra un búnker en Nueva Zelanda. Un fundador tecnológico compra tierras en la Patagonia. Un banco lanza bonos de resiliencia. La adaptación se vende como producto premium. Y para la mayoría, el coste no es una teoría. Es una póliza de seguros que desaparece, un recibo de luz imparable, alimentos más caros. Es la misma lógica que vivió Argentina antes del corralito, el sistema financiero prometiendo estabilidad mientras prepara la puerta trasera. La vulnerabilidad siempre se cobra primero a quienes tienen menos. La economía climática no divide entre ganadores y perdedores. Divide entre quienes pueden pagar la adaptación y quienes no. Las crisis no crean la avaricia, la revelan. La misma psicología que empujó a miles a comprar hipotecas basura antes de 2008, ahora impulsa el mercado de futuros climáticos. Ilusión envuelta como innovación. Por eso, cuando alguien dice no creo en el cambio climático, la respuesta no es discutir, es señalar el mercado. Ya votó. Los precios ya hablan. Las aseguradoras, los bancos, los fondos, las energéticas, todos actúan como si fuera real. Y al mercado la creencia le da igual, le importa el rendimiento. La historia no se repite, rima, con beneficio. Los holandeses comerciaron tulipanes, los británicos, té, los estadounidenses, petróleo. Hoy comerciamos nuestra propia supervivencia. Porque el cambio climático no es solo la crisis definitoria del siglo, es la clase de activo definitoria. Y nada es más poderoso que el miedo al colapso, salvo la oportunidad de vender protección. Si esto te hizo ver el panorama desde otro ángulo, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.